Felicitar a Teresa y a Blanca y por supuesto a Federico y a Juan, que no le veo yo esta mañana, pero que sé que lleva muchas horas montar un congreso, lo sé, con lo que enhorabuena. Ya me centro, la intervención de Barrios en Remodelación de Madrid surge a raíz del cambio a la democracia. Como consecuencia del cambio a la democracia se plantean desde las asociaciones de vecinos un proceso reivindicativo muy importante en dos vías. Una, la recualificación de barriadas que habían sido previamente construidas para procesos de realojamiento de población en situaciones pues claramente de pobreza y de autoconstrucción y chabolismo, y por otra parte también barrios que todavía seguían siendo barriadas de chabolas, todo lo que era pues toda la meseta de Orcasitas, Palomeras, Pozo del Tío Raimundo, etcétera. Estos movimientos reivindicativos que surgieron además también en una revista que yo es que ya tengo unos pocos años, lo que pasa es que el colágeno hace milagros, pero que era la revista Alfoz, que era una revista maravillosa que sacó durante bastantes números un titular que era "El sur también existe", reivindicando lo que eran los procesos de recualificación de estas barriadas que habían quedado bastante abandonadas por parte de la administración pública y de muy diverso origen, curiosamente. Surge como consecuencia de una orden comunicada de 24 de mayo del 72, pero su génesis realmente está a partir de más o menos años 71-72 con todos estos movimientos y asociaciones vecinales, y se plasma posteriormente en un Real Decreto de 22 de febrero, que es el que va a darle cobertura legal y que ya es bastante tardío, del año 84. Va a acoger a 30 barrios de este proceso de remodelación, de los cuales 28 pues, eran un claro ejemplo de necesidad de actuación. Es la operación urbanística, quizás de intervención pública sobre barriadas obreras, más importante que ha tenido nuestro país en muchos años y que yo creo que hasta ahora no se ha vuelto a repetir. Ocupa más de 800 hectáreas, 38.500 viviendas, 39.000 familias afectadas, 125.000 personas. La inversión pública en pesetas del año 85 fue más de 1.000 millones de pesetas. En aquel momento era algo impensable ese tipo de inversiones por parte de la administración. Y esto lleva a que se vinculen a estos procesos los técnicos, los arquitectos, pero también tengan una participación muy activa todas las personas implicadas, como son todos los vecinos. Los 30 barrios los tenéis aquí en este plano, cuya fuente es una publicación que se hace en Ciudad y Territorio, una que fue maestro mío y profesor mío y al que yo le estoy muy agradecida, Julio Vinuesa, estuvo también detrás de todo este proceso durante bastantes años y tiene bastantes publicaciones al respecto. Y yo vengo de la Universidad Autónoma, de la Escuela del Catedrático de Urbanismo Manuel Valenzuela, con el grupo Hábitat, que luego se transformó en Urbitur y con el que sigo manteniendo el grupo de investigación, y el proceso de barrios en remodelación ha sido estudiado por muchísimos de los discípulos de la Escuela de Manuel Valenzuela, yo una de ellas, y es que muestra muchas de las características de cómo son las viviendas obreras en España, las viviendas sociales, y la intervención posterior para recuperar estas barriadas. El origen de los barrios, como yo os comentaba, era muy diverso. Había barrios de promoción pública construidos entre los años 40 y los años 60 del Instituto Nacional de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar. Casi todos los documentos originales de todas estas barriadas están, que todavía se pueden consultar en los ministerios, tal cual estáis en la famosa plaza de la Fuente de Nuevos Ministerios, la primera puerta a la derecha, todos los bajos son todos los fondos documentales. Es verdad que tuvieron inundaciones y se perdieron parte de ellos. Cuando Teresa estaba hablando de sus sufrimientos, yo no sé por qué me identificaba mucho con ella, y va a afectar a una serie de barrios públicos o de vivienda pública muy diferentes, algunas de una gran calidad, como eran los poblados dirigidos, auténticos emblemas del saber, del buen saber de los arquitectos y de la enorme calidad, y otros pues muy en precario, como eran los poblados mínimos, los poblados agrícolas y las unidades vecinales de absorción, que es verdad que en su momento fueron muy novedosas, hasta el punto de que algunas están protegidas, como es la uva de la zona de Canillas, está completamente protegida, no se puede tocar porque es un ejemplo sobre todo de funcionalismo arquitectónico en aquel momento, pero la gran mayoría estaban muy deterioradas. También había muchos núcleos chabolistas, algunos de ellos de un grado de vulnerabilidad urbana tremenda, porque estaban ocupados por la etnia gitana fundamentalmente, que era toda la zona de Pozo del Tío Raimundo, sobre todo, de algunas partes de las mesetas de Orcasitas, y infraviviendas incluso dispersas por la ciudad, como era toda la zona del Pinar de Chamartín, toda la zona donde está hoy, si vosotros conocéis Madrid, la zona de lo que es el metro Pinar de Chamartín, toda esa zona yo la he llegado a conocer,
y tampoco soy tan mayor, y eran zonas todas de chabola, aunque después ya la transformación urbana las ha cambiado completamente. Bueno, el proceso de barrios en remodelación es clave y es muy importante porque llega a ser emblema del buen hacer, de las buenas prácticas de la administración pública, hasta el punto en que en 1996 en Dubái, en el comité, 86, esto es, no, 96, sí, llega a ser reconocido como ejemplo internacional de buenas prácticas en intervención urbana. El motivo fundamental que dio la clave de que le dieran el premio era la implicación de los habitantes, de los vecinos, que trabajaron codo con los propios arquitectos y con los propios técnicos en el diseño de sus barrios y de sus viviendas, en cómo querían ellos que fueran sus barrios y sus viviendas. No hubo un traslado de población de unas zonas a otras, se respetó que las familias vivieran donde tenían pues o la infravivienda o la chabola o la vivienda mínima o estaban en el barrio que había que remodelar, y luego se dio muchísima importancia a los espacios verdes y a las zonas comunes. Luego fue una intervención claramente de éxito y que hay que reconocer, que me ha gustado mucho cuando Carlos Ambricio ayer hablaba y decía que no se puede juzgar con la mentalidad de hoy las acciones anteriores, lógicamente, y que a lo mejor en un régimen político X, el que sea, hubo también gente, muy buenos técnicos que hicieron su trabajo lo mejor que supieron o lo mejor que quisieron, y grandes ejemplos de urbanismo y de arquitectura, y esto también es clave. Y la prueba está en que se llevó el premio de Dubái de buenas prácticas del 96. Si bien y a pesar de todo esto y que se sacó a una parte importantísima de familias de una situación de precariedad absoluta y de barrios que estaban muy abandonados, sin embargo en el año 2016 el Ayuntamiento de Madrid hace un mapa de áreas vulnerables urbanas y curiosamente de las 90 áreas vulnerables urbanas, los 30 barrios que formaron parte del programa de barrios en remodelación aparecen todos, desafortunadamente, porque el paso de los años pues, les ha pasado factura, se han deteriorado muchísimo desde el punto de vista físico, de zonas comunes, de espacios de ciudad, de propia población que ha ido a residir y que no se ha dado un amparo social y de protección social y que por lo tanto se ha degradado mucho el tema de los grupos sociales que viven dentro de estas barriadas. Y en el año 2021, que es en el que nosotros estamos ahora mismo, o sea, ya os digo, de las 30 barrios, todos están dentro del estudio de 2016 del Ayuntamiento. Lo que hay que ver después de 34 años es la evolución de estos barrios. ¿Cómo hay que ver la evolución de estos barrios? Pues a partir de la situación de partida, de qué es lo que se hizo en la operación de 1979, cómo terminó esta operación, cómo lo considera en el año 2016 el Ayuntamiento como zonas de especial vulnerabilidad y que hay que actuar sobre ellas, que todavía no se ha hecho nada a pesar del 2016, y los indicadores que más o menos mantiene la OCDE como indicadores en los que se puede ver cómo se evoluciona en un barrio o cómo se mejora. Ese es el estudio que ahora tenemos entre manos, el Urbitur de la Universidad Autónoma de Madrid, que es en la que yo trabajo y pertenezco. Ya hemos hecho la matriz de indicadores sobre la que vamos a trabajar, que son los indicadores demográficos de envejecimiento de la población, presencia de población extranjera, porcentaje de estudios de la población y nivel de escolarización, porque está directamente relacionado por el porcentaje de paro y de actividades laborales y de sectores en los que trabaja la población. En cuanto a los indicadores residenciales, el tamaño de las viviendas, los ratios de espacio y hacinamiento, la antigüedad, el estado y mantenimiento de las mismas, el valor real en el mercado si tienen que ser vendidas, el déficit de servicios para esas viviendas como parking, ascensores, adaptación a situaciones especiales de accesibilidad que casi no existen en casi ninguna de estas viviendas. En la parte económica, pues si hay trabajo en la zona para que no haya estos commutes de desplazamiento continuo de la población, servicios de proximidad, presencia de edificios industriales o de almacenaje que han empezado a aparecer degradando estos barrios todavía más, valor de estos edificios y luego indicadores urbanos clave del saber hacer ciudad, es decir, los espacios verdes, la accesibilidad, la presencia de centros de salud, los ratios de transporte público, etcétera. Este es el primer punto en el que estamos, es decir, hemos ya hecho toda la matriz y lo que hemos ido es a ver quién nos podía facilitar los datos, porque claro, la clave no es hacer tu matriz, es saber si tienes acceso a esos datos. Vamos a poder tener acceso a todos los datos a través de 4 organismos, que es la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Vivienda, el Instituto Nacional de Estadística, el IBIMA, que es el Instituto de la Vivienda de Madrid, que trabaja conjuntamente en muchos de los casos con la empresa municipal de la vivienda, que son, por así decirlo,
amigos y viejos conocidos, porque todo el equipo con el que yo trabajo está continuamente haciendo tesis doctorales y trabajos, etcétera, con ella, y sabemos las puertas abiertas con ellos y se lo agradecemos muchísimo. Y esto es lo que tenemos. Entonces, como son 30 barrios y es muchísimo trabajo, vamos a centrarnos solamente en dos, que es Pozo del Raimundo y Poblado Dirigidor Casitas, porque son dos formas de hacer ciudad muy diferentes, muy distintas. El Pozo del Raimundo parte de una situación de hacinamiento, chabolismo, autoconstrucción y pasa a barriadas de vivienda pública oficial de unas determinadas características de calidad, y el Poblado Dirigido de Casitas porque inicialmente el Poblado Dirigido fue un saber hacer arquitectónico de mucha calidad. Y que me estoy yendo de tiempo ya. El estado actual de la investigación y de los tiempos es que estamos empezando, estamos arrancando, no puedo decir nada más. O sea, estamos dando el titular solo de lo que va a ser la investigación, porque solamente hemos podido centrar la matriz de trabajo, ver si los documentos o los centros oficiales nos pueden facilitar los datos, y a partir de aquí, pues como dicen a los jóvenes, a lo mejor esto es muy de boomers, pico pala, no lo sé, por aquí hay jóvenes. Así que muchísimas gracias.